Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Apocalipsis, nos quedamos en el capítulo, muy bien, 6, para empezar hoy el 7. Y hasta ahora hemos visto que ya la acción comenzó, la acción profética, estamos interpretando el Apocalipsis, tiene muchas interpretaciones simbólicas, históricas, nosotros lo interpretamos como estamos interpretando toda la Biblia. Y este es un libro profético, así que así lo estamos interpretando, literal y profético. Y aunque es literal y usa figuras, obviamente, que son figuras simbólicas, pero es un significado literal, eso nos ayuda mucho a no darle tanta vuelta y así tomarlo como ya está escrito. Entonces nos hemos quedado hasta el 6º sello, vimos el domingo pasado que era una catástrofe cósmica, ¿no? A nivel mundial. Ese es el capítulo 6 y es el 6º sello. Pero ahora falta un sello, ¿verdad? Antes de la apertura del 7º sello hay un intervalo aquí en el libro de Apocalipsis y ese intervalo es el capítulo 7. Y la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Capítulo 6, verso 17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hace la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién podrá sobrepasar lo que es sobrevivir en el día de la ira de Dios? Y entonces la pregunta del capítulo 6, verso 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es respondida en el capítulo 7. ¿Y quiénes son los que se van a sostener en pie? Aquellos que son sellados por Dios, que llevan el sello de Dios. Vamos a leer verso 1 al 3. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta ahí, gracias. Luego vamos a seguir. Entonces un ángel da la orden a otros 4 que estaban alrededor de la tierra, ¿no? En los 4 puntos cardinales, diríamos, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado a los, ¿en dónde? En sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de Dios. La frente simboliza los pensamientos, la mente, los pensamientos de las personas. Y el sello es protección, pertenencia. ¿Quién recuerda Efesios 1:13? Dice que cuando recibimos al Señor somos sellados con su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el sello del Espíritu. Tenemos que ver que ese sello es un sello espiritual. No, en ningún lugar se dice que tenga un dibujito o una cruz o algo allí, ¿verdad?, en la frente. Entendemos esto que es algo real, pero el sello es en realidad un sello espiritual. ¿A qué les hace acordar en el Antiguo Testamento? Que sí, eso era algo muy visible, algo real y visible. Bien, muy bien. Dijo Nati, la sangre del cordero en las puertas. La sangre del cordero en las puertas. Recordamos que antes de la plaga de Egipto el Señor dijo al ángel de la muerte que iba a pasar, donde veas la puerta, la sangre del cordero, no los toques. Entonces podemos ver que es algo similar. Es el sello del Espíritu Santo que va a proteger a sus hijos, pero a ciertas personas en particular, por lo que vemos aquí. Ahora, siguiendo con el tema del sello, aquí, ¿de qué otro sello muy famoso hay en el Apocalipsis? Pero que es contraste completamente a este sello de Dios. El sello o la marca de la bestia.
es tal vez más conocida mundialmente, aún por los que no conocen la Biblia, el sello, el 666. Ya vamos a llegar a eso. Yo puedo interpretar que es más bien, tiendo a pensar que es casi seguro un sello más bien espiritual. Es decir, no hay que le vas a ver una marca a la persona aquí o un 666 marcado de verdad allí, probablemente no, sino que así como el sello de los hijos de Dios es espiritual, el sello de los que no son hijos de Dios, los que rechazan a Dios, también es espiritual el sello de Satanás, ¿verdad? Un sello en sentido espiritual. La marca de la bestia, como se lo conoce, será invisible, probablemente simbolizando a los que son marcados por Satanás para perdición por su rechazo. Ya vamos a llegar a eso en el capítulo que habla sobre este tema. Alguien que lea el verso 4 rapidito. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, ¿de quiénes eran los famosos 144,000 sellados? ¿De dónde venían entonces? ¿Cómo interpretan ustedes, mis hermanos? Aquí, hermana María. Tú siempre quédate más para este lado, Edgar. De las tribus de los hijos de Israel. Se supone que el Señor los apartó para Él y son... Otra opinión de la tribu de los hijos de Israel. Y luego sigue hablando, el verso 5 al 8, échenle una ojeadita. Échenle una ojeadita. 5, 8 empieza a... Perdón. Es de los santos que separó. ¿Y de dónde son esos santos? De la tribu de Israel. De la tribu de Israel. ¿Dice otra cosa la Escritura? Dice que sean los testigos de Jehová. Dice que sea la iglesia. Hermano, rapidito. 12 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. Muy bien. ¿Y 12,000? ¿12 por 12? 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de... Exactamente. Y menciona las tribus, una por una, específicamente, como para que no nos quede duda de cuáles son los 144,000. Las tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, 144,000 sellados. Entonces no podemos darle más vuelta a lo que no tiene y está bien específico en la Escritura. Por supuesto, hay gente que lo interpretan de otra manera y dice que es un símbolo de la iglesia en general, que nosotros creemos en nuestra interpretación de todo el contexto de la Escritura que ya la iglesia fue con el Señor, pero habrá otros salvados. Pero estos son del pueblo de Israel. Recuerda lo que les dije al principio de toda esta serie de lecciones, que la gran tribulación vemos que es más que nada donde Dios va a tratar con el pueblo de Israel para atraerlo así. ¿Está bien? Entonces esto hace mucho sentido. En los versos 5 al 8 menciona cada tribu y nada más les doy como referencia porque ya lo hemos leído en clases anteriores, Romanos 11, 25 y 26, cuando dice el apóstol Pablo en Romanos que todo Israel será salvo, ¿no? Y habla cuando se ha terminado el tiempo se haya completado el tiempo de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Muy bien, entonces, y así va mencionando. No me voy a quedar ahí porque hay temas ahí, si ustedes ven los detalles. No se menciona a Rubén primero, que es el mayor, se menciona a Judá, a la tribu de Dan no se dice, posiblemente porque fue la tribu que primero introdujo la idolatría en el pueblo, allí en Génesis. En los apuntes que les mando les doy todos esos detalles, pero estos son los 144,000 sellados que luego se vuelve a hablar de ellos. En el capítulo 14 los vamos a ver nuevamente. Entonces, otra idea es de que el número 12,000 no es necesariamente 12,000 de cada tribu. Hay tribus que son muy grandes, otras muy pequeñas. Las tribus como tribus ya como que desaparecieron, pero Dios conoce a qué pertenece cada uno. Eso no nos importa mucho. Lo importante es que va a haber estos 144,000 van a ser sellados. ¿Por qué? ¿Porque tienen coronita? Como decimos, no. Son escogidos por Dios, Él es soberano, para una misión especial. Dice, son siervos de nuestro Dios. Ellos no pueden ser tocados en este tiempo para nada, porque ellos están protegidos por Dios para una misión dentro, que es posiblemente una misión evangelizadora, ¿no? Dentro del tiempo de la tribulación. En capítulo 14, verso 4, se habla de ellos como que son primicias
de la cosecha, de la gran cosecha de Israel. Y esa palabra primicia significa primeros. Me da a entender de que va a haber muchos más judíos salvados. Todo Israel será salvo, dice. Todo Israel que vive en ese momento, obviamente. Y estos son escogidos de entre el pueblo de Israel. Es lo que yo puedo interpretar. Lean el capítulo 14 luego. Se habla que ellos van a ser, no sé si célibes o por lo menos purificados, que no van a estar en impureza sexual, que son gente realmente como misioneros dedicados en ese corto tiempo de la tribulación a esparcir la palabra de Dios y como una señal de Dios al mundo, escogidos específicamente para este papel. Vamos a seguir adelante y es muy interesante lo que sigue en el capítulo de los versos 9 al 17. ¿Ya lo tenemos? Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué escena en el cielo. Amén. Ya queremos estar allí, ¿verdad? Verso 3, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esa es la pregunta que haríamos nosotros, ¿verdad? Si hubiéramos estado ahí. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso este texto. Entonces el escenario va ahora al cielo. Una multitud incontable, ¿de dónde? ¿Judíos? ¿Gentiles? Sí, ¿verdad? De toda. Yo entiendo que son judíos y gentiles. De toda es toda. Tribu, pueblo, lengua, raza, nación, etnias. Las etnias por las que oramos para que sean salvas. Son los salvados adorando a Dios. Y podemos ver que esta es la misericordia de Dios, el alcance del Evangelio, ¿verdad? Mucho más de lo que podemos imaginar. Aún en el tiempo de la tribulación, porque dice que estos salieron de la tribulación. Podemos entonces deducir que fueron, y lo dice directamente, martirizados por el Señor. Dieron sus vidas por el Señor. Fueron los que fueron, matados voluntariamente por la palabra del Señor. Así es. O sea que se dejaron morir. Bueno, no morir, matar. Martirizados, que dieron su vida. Los que salieron de la gran tribulación. ¿Cómo puede ser esto? ¿Habrá salvos entonces en la gran tribulación? Obviamente sí. Miren la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a echar un poquito a volar nuestra imaginación. Se convirtieron durante la tribulación, pero después del arrebatamiento. No es la iglesia en sí, técnicamente, que tiene la bendición por haber creído sin ver, de ser arrebatada y de ser librada de la ira de Dios. Muchos de ellos, obviamente, hoy día y durante toda la historia, como ya sabemos, también fueron martirizados. Podríamos incluirlos aquí, no sé, no lo dice el texto, ya están con el Señor. Ahora, en lo que es específicamente este tiempo de gran tribulación, que durará 48 meses, 3 años y medio, o diríamos los 7 años, y tenemos los textos Apocalipsis 11, 13, 5, vamos a llegar a ellos y ya hemos hablado, ¿verdad? Lo que hemos visto en Daniel. Hay mucha base bíblica
concreta, específica, que nos habla de los 7 años, de los 3 años y medio y 3 años y medio. Eso no tiene vuelta. Ahora, esta multitud de salvados son, podemos decir probablemente, vamos a suponer que el Señor venga en este momento y nos arrebata. Dios no lo quiera, pero puede haber alguno por allí en la iglesia que viene todos los domingos y que realmente no ha nacido de nuevo, no es salvo, pero tiene el testimonio, tal vez de su propia familia. Unos se irán, otros quedarán, ¿no? Porque el que queda ya sabe, ya escuchó. Tal vez es un esposo, una esposa, un hijo, una hija de familia cristiana, viene a la iglesia, pero nunca realmente hubo un arrepentimiento, una entrega al Señor, se va a quedar. ¿Estamos de acuerdo? No se va con la iglesia, se queda. Comienza la tribulación, pero esta persona tal vez sea mucho más fácil de que ahora va a seguir al Señor. Dice, esto era verdad. Esto era verdad lo que siempre me decían. Esto no lo dice la Escritura, tiendo yo a imaginar que puede ser uno de los candidatos a decir, ahora sí, pero va a tener que sufrir las consecuencias. Que mejor haber entregado su vida a Cristo antes. Ahora es el tiempo de la gracia, dice el Señor, ahora es el día de salvación. No espere, bueno, igual va a haber oportunidad. Primero, si mueres hoy, ya no hay más oportunidad. Después de la muerte, ya no hay oportunidad. Pero si la iglesia se va con el Señor en el arrebatamiento, hay otra oportunidad. Pero yo no quisiera pasar por esa otra oportunidad. Es decir, ahí sí que, porque ya no es el tiempo de la gracia, aunque la gracia de Dios obviamente está para salvación todavía en la tribulación. Pero como que va a ser bastante más difícil. ¿No quieres? ¿No? ¿Se entiende? No quieres eso, ¿verdad? Ni sufrir por todo lo que es este tiempo tan doloroso. Entonces, pero estos son los que finalmente, sí, tienen ese mérito, podríamos decir, de haber entregado su vida, dar su vida por el Señor en este tiempo. Porque va a haber una gran persecución, obviamente, el anticristo y todos los que le siguen. Tenemos una pregunta hasta ahora. A esto se lo llama creyentes postreros en el lenguaje del Apocalipsis. Son los creyentes postreros, son los santos de la tribulación. Entonces, si tú lees sin el contexto de la Escritura y lees el pasaje así nomás, si lees así, cualquiera que agarra como lee la Biblia así, saltadito, a ver qué leo hoy y abro en Apocalipsis 7, del 9 al 17, yo voy a creer de que la iglesia va a estar en la tribulación, porque si lo lees así suena como eso, ¿verdad? Pero tenemos que leer la Biblia y interpretarla en todo su contexto. ¿Tenemos alguna pregunta? Muchas, yo sé, yo también, pero ahí hasta donde podamos el Señor nos dé para poder entender esto. Los versículos del 15 al 17 son de gran consolación. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche. Ya no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor. O sea que tú creas, que tú interpretes y tienes derecho a interpretarlo así, que la iglesia va a estar en la tribulación o no, o los postreros santos estén, estos versos son de consolación. Y también son de consolación para nosotros. Versos del 15 al 17, el Señor enjugará toda lágrima, ya no habrá más tristeza, ni dolor, ni enfermedad, cuando estemos con el Señor. Amén. Bueno, este fue el intermedio, un interludio allí, para irnos ahora a los sellos, al séptimo sello, capítulo 8, y las primeras 4 trompetas están en el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Podemos imaginar que media hora no es mucho silencio, ¿no es cierto? Pero silencio absoluto por media hora en el cielo debe haber sido algo tremendo. ¿Qué es lo que presagia ese silencio? Como una tensa calma, ¿no es cierto? La calma a veces que suele venir antes de la gran tormenta, Dicen que el mar también suele estar muy sereno, se retrocede,
¿no? La playa se hace más grande, se retrocede, se queda quieto, pero ese es el inicio de lo que se viene un maremoto, ¿no? Se viene la gran tormenta. Entonces yo imagino que este silencio no lo explica la Escritura. No lo explica, la verdad que quisiera que lo explicara, pero dice, se hizo silencio en el cielo y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Es que después de este silencio iba a venir realmente la gran tormenta, porque con la 7ª trompeta, mis hermanos, con el 7º sello, comienzan la primera trompeta y ahí siguen las 7 trompetas, y con la 7ª trompeta viene la ira de Dios y las trompetas, o sea, cada vez los juicios son más intensos. Verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, ¿con qué? Con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dieron a tocarlas. Yo me imagino al Señor muy triste en este tiempo, con mucho dolor en su corazón, en este tiempo de silencio, ¿no? Me quedé con lo de la media hora de silencio, imaginarme la gran tristeza del Señor por lo que va a venir. El Señor no se goza, no se va a gozar por el castigo de la raza humana. Y como vamos a ver en las trompetas, el Señor está dando una oportunidad, porque vamos a ver que continuamente menciona que va a ser muerta la tercera parte, dice, nunca completo. Va a ser destruida la tercera parte de la vegetación, la tercera parte de los mares. Está el Señor dando una llamada de atención, la última, para que la gente se arrepienta. Muy bien. El poder de la oración vemos aquí. ¿Lo ven ustedes? Y la respuesta a las oraciones de sus santos. Porque podemos ver claramente que subió a la presencia de Dios. Subió a la presencia de Dios, ¿qué? El humo, que era el incienso de las oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios suben a la presencia de Dios. Suben a la presencia de Dios. Él las recibe. Y como respuesta vino el castigo, porque así tenía que ser. Que se completara, no solo el castigo, que junto con el castigo se está completando la salvación. Se está completando la historia de la salvación de la humanidad, de nuestra salvación. Bueno, continuamos. ¿De qué se trata la primera trompeta? En verso 7. La primera trompeta fue un desastre en la vegetación. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, ese fuego, granizo, sea literal. Yo creo que si yo lo tomo realmente como algo literal, muchos hacen todo una que ¿qué será qué? ¿Qué simboliza esto? No nos hablaría de la tercera parte de la vegetación. Esto es algo literal, tómelo así porque así es, literal, va a ser destruida. Y a esta altura del partido, la verdad que a mí no me resulta difícil entender que esto es literal, no sé a ustedes. No nos resulta, tal vez unos siglos atrás pudiéramos pensar, ay, ¿cómo puede hacer esto? Pero hoy, a cómo van las cosas, creo que no es nada difícil imaginar esto como algo bien literal. Desastre en la vegetación. Alguien que lea el verso 8 y 9, por favor, de la segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Más 8 y 9 es la segunda trompeta. Entonces podemos imaginar que a lo mejor es la forma que Juan vio la gran montaña ardiendo en fuego. ¿Cómo le pudiéramos llamar? Un volcán. Probablemente sea un gran volcán, pero es literal. El punto es que esto va a traer un desastre en los mares. La tercera trompeta, versos 10 y 11.
hermano, léalo ya que está ahí. 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Entonces esto va dirigido a las aguas que no son mares, aguas dulces, los ríos, que van a ser ajenjo. Estaba viendo que es la hierba más amarga que existe. Entonces, no sé cómo va a ser esto, una gran estrella como un meteorito, no sé. Pero lo que tenemos que agarrar, más allá de detenernos en tanto detalle, es que las aguas, toda la naturaleza está siendo destruida, básicamente. Que por otro lado, por el mismo pecado del hombre, ¿no? Sabemos que por lógica la naturaleza va siendo destruida, pero se lo menciona en la gran tribulación directamente como juicio de Dios. Versos 12 y 13 es la cuarta trompeta, desastre en los cielos. Hermano Eduardo. En cuanto el ángel tocó la trompeta, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay de los que moran en la tierra a causa de otros. Toqué la trompeta que estaba para sonar los tres ángeles. Ese es un ay, 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 sí, como un queja. Porque vamos a ver ese lamento, la quinta trompeta es el primer ay, ¿no? La sexta trompeta es el segundo ay, es la séptima, el tercer ay, porque esos ya son, pero si fueron desastrosos hasta ahora, no, la intensidad de lo que se viene es tremenda. Y en el caso de la cuarta trompeta, desastre en los cielos, sol, lunas, estrellas, afectados para no dar luz, ni de día ni de noche, que ese es uno de sus propósitos. Pero fíjense que siempre es la tercera parte, no desastre total todavía. Solo un análisis, una comparación de lo que sucedió en Egipto. Ya sucedió Claro. en pequeña escala Ya. y acá estamos en mayor escala. Exactamente. Por si no se cree de que se puede convertir el agua en sangre, ya sucedió. Es verdad. Por Ya si no se sucedió. cree que va a estar oscuro, ya sucedió. Ya sucedió. Y esto a nivel mundial. Esa es la gran diferencia, a nivel mundial. Y muchos eruditos comparan estas trompetas con las plagas de Egipto, justamente. Capítulo 9, pero hay otra cosa que quería decirles. Verso 13, dijimos los tres ay, ¿no? De los que moran, ay, de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y ahora vamos al capítulo 9. Quinta y sexta trompeta son juicios demoníacos. O sea, el Señor dados le permitió a los demonios, a Satanás y sus demonios, ejercer estos juicios con permiso de Dios. ¿Estamos bien? Eso es. Son terribles. El capítulo 9 es feo, por decir, bien feo, ¿no? Este capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Me imagino que han hecho muchas películas de esto. Yo nunca me ha gustado ver esas películas, pero da para una película, ¿verdad? Pero desafortunadamente va a ser realidad. Y no dice el pozo del abismo, el infierno, pudiéramos decir. No explica necesariamente lo que es, pero es el abismo, es el infierno, es donde viven los demonios, ¿no? Diga otra vez. Que a lo mejor el director de los Avengers
ha leído el Apocalipsis. Ah, que bastante. leyeron el Apocalipsis, sí, bueno, que le haya servido para arrepentimiento. Entonces, algunos interpretan que esa estrella que cayó del cielo a la tierra se le dio la llave del pozo del abismo, y no es una estrella, una cosa, sino una persona. Un ángel puede ser bueno o demoníaco. Digo bueno puede ser también, porque el Señor le está dando a ciertos ángeles la tarea no muy agradable, pero por otro lado sí agradable, en el sentido de que están cumpliendo la voluntad de Dios y la justicia de Dios. Los ángeles son, ven lo que están muy activos en el Apocalipsis, cumpliendo los juicios, así como en las plagas fue el ángel de la muerte, pero que fue enviado por Dios. O puede ser un ángel demoníaco, que se le dio el permiso, se le dio la llave del abismo, la llave del mismo infierno. Entonces, dice que del humo del abismo, ¿qué salieron? Langostas, pero no son, ahora sí que tenemos que de verdad decir langostas literales, sino, claro, con la forma de langostas, pero son seres demoníacos. Porque luego vamos a ver cómo se las describe. Y menos mal que no es de noche, que es de día ahora, porque no quiero que vamos a tener malos sueños, ¿verdad? Se les dio poder como los escorpiones. Dice que la punzada del pique del escorpión es el dolor más terrible que puede haber. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a quienes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, esto es lo más terrible, en cierto modo, sino que los atormentasen, ¿por cuánto? 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Porque Dios es malo y los quiere herir 5 meses, no. Darles una oportunidad de arrepentimiento, de buscar a Dios en vez de huir de Él, para que Dios los libre, los sane y ellos puedan ser sanados. Solo 5 meses. Y solamente langostas van a herir, en este caso, a las personas. Ahí nos habla del aspecto de ellas. El aspecto era semejante a caballos preparados para la guerra, las cabezas tenían coronas de oro, como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como los de leones, tenían corazas como de hierro, el ruido de sus alas, o sea, era algo demoníaco, eran demonios verdaderamente, serán, ¿no? Para atacar y atormentar a las personas sin el sello de Dios. Esta es la quinta trompeta, vamos a la sexta. Los ángeles del Éufrates. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Yo oí su número. Estos son ejércitos demoníacos, básicamente, también, que van a desatar 3 grandes plagas. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas, verso 18, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El poder de los caballos estaba en su cola, en su boca y en sus colas. Bueno, y sigue. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de las hechicerías de fornicación, ni de sus hurtos. El endurecimiento del corazón del hombre es tremendo, ¿verdad? Y será aún más tremendo.
Sin embargo, hay aquí, esta es la última, la sexta trompeta, va a venir un gran intervalo ahora hasta que veamos la séptima trompeta, que va a desatar las 7 copas de la ira de Dios, que eso ya es destrucción total. Pero yo me quedo con esto, mis hermanos, la gran gracia y misericordia de Dios dando siempre oportunidad al hombre. Y también, o sea, que no se termina todo cuando la iglesia se va, sino que, aunque con dolor, es preferible eso y no irse al infierno por la eternidad, ¿verdad? Pero que también la protección de Dios sobre sus hijos, la protección de Dios sobre aquellos que le aman. Y me gustaría terminar esto con ese, como es tan terrible eso que acabamos de leer, me gustaría que vayamos al Salmo 91. ¿Qué les parece? Dígame. Por su iglesia y luego una tercera parte ya murió con lo galáctico que puede caer hacia acá. Y luego esta otra tercera parte quiere decir que la población va a ser megamente diezmada para cuando llegue el sexto sello. Por lo que entiendo, sí. Y sí, aparte que ya viene, ¿no? Con plagas, con muertes. Sí, ya no va a estar quizás sobrepoblada la tierra como estamos ahorita. Posiblemente, hermano Edwin. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y alguien más que lo lea porque creo que va a llorar. Okay. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y amén. Y nos quedamos con esa palabra. Y yo los animo a que busquen otros tantísimos versículos en la palabra de Dios de que hablan de protección divina sobre el pueblo, que el Señor nos guarda en el hueco de su mano. Así que no puede haber temor al Apocalipsis. Definitivamente no puede haber nada de temor, cero temor. Cuando leemos estas cosas, ¿no da? O sea, a nadie le gusta leer de esas langostas horripilantes, a nadie le gusta decir ni siquiera enfrentar a un demonio cuando tenemos que ministrar a alguien. Quisiéramos que esa copa pasara de nosotros. Miramos las personas que tienen que ser liberadas por amor a ellas, pero esas cosas como que no. Pero la protección de Dios, cero temor, porque el Señor lo dice una y mil veces que el Señor nos protege, pero no solo en lo físico, sino que es temporal, sino en lo eterno, la salvación eterna, la salvación espiritual, la salvación cuando dice, si estás en dolor, yo estaré contigo. Eso es un tipo de protección también tremenda. El Señor nunca nos deja solo, el Señor no nos abandona, así que no puede haber temor en un hijo de Dios que realmente cree a su palabra.